raíz del artículo que hicimos hace varias semanas sobre el tratamiento para pacientes con COVID con suero de otros pacientes ya que habían pasado la enfermedad, los lectores nos hicieron llegar una pregunta que era si el donante y el paciente deberían de tener el mismo grupo sanguíneo. ¿Qué sabemos de esto, Carmela? Pues para entender el fundamento de esta pregunta, primero vamos a hacer un brevísimo repaso de cómo son los grupos sanguíneos para poder entenderlo mejor. Entonces, el que descubrió los grupos sanguíneos para ponerle cara a esta gente que nos da grandes perlas a la humanidad fue Karl Landsteiner, que es un vienés que se dio cuenta de que en la época había transfusiones de sangre que iban bien y transfusiones de sangre que iban mal, y nadie sabía por qué había un resultado otro. Entonces, a base de investigar, descubrió lo que sabemos hoy en día, bueno, un poco más reducido, que es que existen fundamentalmente 4 grupos sanguíneos en cuanto al sistema AB0. Podemos ser grupo A, grupo B, grupo AB o grupo 0, que a su vez se dividen en RH positivo o RH negativo. Esta vez, para simplificar un poco los términos, no nos vamos a fijar en la parte del RH positivo o negativo, pero si tenéis interés en saber específicamente a qué nos referimos con eso, podemos hacer otro vídeo. Entonces, ahora todos aquí concentrados. ¿Qué significa cada grupo sanguíneo? Los grupos sanguíneos del AB0 nos indican el antígeno o proteína de superficie que tienen los glóbulos rojos, también llamados eritrocitos, en su superficie. Es decir, alguien del grupo A tendrá sus glóbulos rojos con proteínas A de superficie, con antígeno A. Alguien del grupo B, pues antígeno B. Alguien del grupo AB, tanto A como B, y alguien del grupo 0, ninguno. Que tengamos unos o otros, o los dos o ninguno, tiene base genética y es heredable. Hasta aquí todo bien. Pero hay que tener en cuenta que cada persona que tiene un grupo sanguíneo determinado va a tener anticuerpos de manera natural sin tener contacto previo frente al grupo contrario. Es decir, las personas del grupo A van a tener anticuerpos anti-B. Las personas del grupo B van a tener anticuerpos anti-A. Las personas del grupo AB no van a tener anticuerpos, porque como son ambos, si tienen anticuerpos frente A o frente B, sería autodestructivo, atacaría a sus propios glóbulos rojos. Y las personas del grupo 0, al no tener ningún antígeno, tienen los dos anticuerpos. Y esto es lo que se tiene que tener en cuenta cuando se hace tanto un trasplante de órgano sólido como una transfusión de sangre. Porque si se hace un trasplante o una transfusión entre personas que no son compatibles de grupo sanguíneo, lo que se genera es una reacción transfusional hemolítica aguda, que se resume en que se rompen los glóbulos rojos. Hemo viene del latín sangre, y lítico de romper. Reacción hemolítica, se rompen los glóbulos rojos. Esto es muy peligroso porque los glóbulos rojos son las células que portan la hemoglobina y por tanto el oxígeno. Son los que permiten que el oxígeno que nos entra por la nariz llegue hasta los pulmones, se produzca el intercambio gaseoso y podamos respirar básicamente, y que todo ese oxígeno se distribuya por todo nuestro organismo. Entonces son muy importantes, y una rotura masiva de glóbulos rojos es muy peligroso. Y esto pasaría porque tus anticuerpos atacarían a estos glóbulos rojos que están llegando a tu cuerpo, que son extraños, entonces los reconocería como reconoce a un virus, ¿no? Exactamente, esta reacción se produce porque tus anticuerpos en sangre preformados que ya tienes de manera natural atacan al antígeno presente en los glóbulos rojos de la sangre que se te transfunde, de la sangre que viene de la donación, porque es una incompatibilidad mayor y es muy peligroso. Lo que puede pasar, y esto es excepcional y se llama incompatibilidad menor, es al revés, que los anticuerpos del donante, imagínate, un donante que es tipo A, entonces va a tener anticuerpos tipo B, y tú eres B, entonces sus anticuerpos que vienen en sangre van a atacar a tus eritrocitos o glóbulos rojos. Esto se llama incompatibilidad menor. Menor porque hay muy pocos casos documentados y casi nunca pasa. De hecho, solo se tiene en cuenta cuando son personas que necesitan una administración repetitiva de plasma fresco o congelado porque tienen alguna patología relacionada con la sangre. Entonces, lo que buscamos cuando hay una transfusión de sangre es que el receptor, es que esto es importante para lo que vamos a ver luego, por eso insistimos, es que el receptor, la persona que va a recibir la sangre, no tenga anticuerpos frente a los glóbulos rojos, el antígeno del donante. Porque lo contrario es muy infrecuente, que los anticuerpos del donante ataquen al receptor es muy infrecuente, se ha detectado muy pocas veces en la literatura científica. Vale, entonces estamos centrados en la compatibilidad mayor, que tú no tengas anticuerpos que ataquen a lo que entra. Eso es
bottom line, ¿no? Sí, lo que hay que tener en mente. Vale, ¿por qué tenemos todo esto en mente? Porque estamos hablando de una transfusión sanguínea en la que se transfiere la sangre completa o entera. Entonces tenemos que entender que la sangre tiene principalmente 3 componentes, que son los eritrocitos o glóbulos rojos, los leucocitos o glóbulos blancos, que son las defensas o el sistema inmunitario que nos defiende, y el plasma. El plasma es lo que nos interesa ahora. El plasma es donde se encuentran los componentes solubles, las sustancias pequeñas de la sangre, y entre ellos nuestros amigos los anticuerpos, famosamente mencionados ya en este canal. Pero además el plasma contiene muchas otras proteínas, no solo los anticuerpos, que es a lo que vamos ahora y lo que nos interesa, sino muchas otras proteínas como pueden ser los factores de coagulación, que cuando nos cortamos y tenemos una herida son los que hacen que esa herida se coagule y no nos desangremos. Y muchos otros factores, es una sustancia bastante rica, el plasma. Entonces, cuando eliminamos del plasma los factores de coagulación es cuando obtenemos el suero, que el suero es lo que se usa para este tratamiento que nos preguntaban al principio para la COVID. Se trasplanta, no, se dona suero de alguien que ha sido recuperado de COVID a alguien que lo está sufriendo para aliviar sus síntomas, porque como van esos anticuerpos, van a capturar el virus, lo van a marcar, van a llamar al sistema inmunitario y así deshacernos del virus y curarnos. Entonces, nos hemos quedado con esto, ¿no? En el tratamiento con suero solo pasamos el suero y el suero lo que contiene son anticuerpos. Entonces, si repasamos, lo que queríamos evitar en caso de transfusión de sangre era que los antígenos del donante, los glóbulos rojos del donante, que son los que contienen los antígenos, fueran pasados al receptor y que el receptor tuviera anticuerpos frente a los glóbulos rojos y que se produciera la hemólisis de la que hablábamos antes. Pero en el tratamiento con suero no sucede esto, porque no se transfieren todos los componentes de la sangre, sino que solo el suero, o sea, la parte soluble que contiene los anticuerpos. Solo los anticuerpos, no las células. Por lo tanto, no se pasan los glóbulos rojos, que no van a poder ser identificados, sea cual sea el tipo, por los anticuerpos preformados del receptor y por lo tanto no va a haber reacción de incompatibilidad. Entonces, bueno, en el artículo del tratamiento con suero, uno de los estudios que se cuentan sí que lo hicieron, o sea, sí que se fijaron a la hora de que tanto el donante como el paciente tuvieran el mismo grupo sanguíneo. Y tú lo que nos estás contando es que no se va a producir la hemólisis. Entonces, ¿por qué lo hicieron? ¿Cómo queda esto? Claro, es que aquí viene lo que me estaba guardando para el final y lo que es el giro completamente inesperado de la historia, que yo, la primera persona que me preguntó esto, le respondí muy rápido y prácticamente muy segura de que no hacía falta que fueran compatibles estas dos personas por esto que hemos visto, porque no se transfieren los glóbulos rojos, entonces no va a haber reacción de hemólisis. Pero me picó la curiosidad y dije, vamos a ir a la evidencia y busqué toda esta información y como veis, la ciencia y la evidencia nos dice que no pasaría nada. En cambio, cuando te metes en la página web de los ensayos clínicos y miras cómo son los que se están haciendo, ves que todas las recomendaciones, las del Gobierno de España, las de la Agencia Europea del Medicamento, las de la Agencia Europea del Medicamento estadounidense, que es la FDA, dicen que van a buscar personas que sean compatibles. Entonces tú te quedas como... What? Ah, me parece estupendo. Y es que, como bien sabréis, los científicos, igual que el resto de personas, son muy precavidos. Y la ciencia se basa, antes que en la evidencia, si cabe, en la precaución. Entonces, aunque se hayan documentado poquísimos casos en los que suceda esta incompatibilidad menor, sí que los hay. Y como el tratamiento con suero se está aplicando en pacientes que ya están muy graves, por lo que he visto en las guías de protocolos, el tratamiento con suero no se va a utilizar masivamente, sino solo en aquellos pacientes que se encuentren en fases muy avanzadas de la enfermedad y, por lo tanto, en un grave peligro mortal. Hay que tratar de eliminar todos los demás inconvenientes que puedan suceder. Entonces se decide buscar personas que sean compatibles por el grupo sanguíneo para que, en caso de la minimísima posibilidad de que esto pueda pasar, de que los anticuerpos del donante pueden atacar a las células sanguíneas del receptor, que esa posibilidad sea la mínima posible porque los pacientes son compatibles en cuanto al grupo sanguíneo. Plot twist, ¿eh? No Qué lo curioso, veis pero bueno, venir. ya lo dice el refrán, más vale prevenir que curar. Pues esto es que yo estaba muy segura, de verdad que respondí muy segura a esta pregunta diciendo no, porque yo no le veía una lógica científica tal. Y de hecho, en caso de que los pacientes no fueran compatibles y que esos anticuerpos pudieran atacar al receptor, es una cantidad muy pequeña, porque en el suero que extraemos de una persona hay
no es los 5 litros de sangre que tiene un ser humano, es una parte muy pequeña porque no se pueden donar tantos litros. Entonces, esa pequeña porción de anticuerpos, que además va enriquecida en los anticuerpos frente al coronavirus, porque por eso se buscan personas que acaben de ser recuperadas, para que la mayor parte de los anticuerpos sean anti el virus y lo puedan eliminar, va a ser una proporción muy pequeña cuando se inyecte en la sangre y por lo tanto no va a ser tan fuerte esa reacción. Pero para curarnos en salud, pues se busca que sean compatibles. He buscado que este tratamiento se ha hecho también en otras pandemias anteriores, como puede ser la del ébola, y ahí sí que se buscaba, a ser posible, que fueran compatibles, pero se barajaban casos en los que no lo fueran, porque se probó también con personas que no fueran compatibles en grupo sanguíneo. Y teóricamente no pasa nada, pero por si acaso. Pero y sí. Pero y sí. Claro, la teoría nos dice una cosa, pero es que sobre todo yo supongo que lo que más miedo da son que son pacientes ya muy comprometidos de salud. Entonces, que imaginaros que le estás dando un tratamiento y lo que va mal es tu tratamiento. Entonces, sí. Para curarte en eso, se busca que sean compatibles. Pero espero que hayáis entendido que teóricamente no sería necesario. Vale, otra de las preguntas que nos han hecho los oyentes es ¿por qué hay personas asintomáticas? Que es muy, muy buena pregunta, porque estamos todo el día hablando de personas asintomáticas o no, pero ¿por qué existen este tipo de personas que no padecen la enfermedad? Pues esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros, dadle a like y dejadnos un comentario con ideas o más preguntas que os gustaría que resolviéramos. Esto ha sido El Buzón de la Ciencia, donde tú te quedas en casa, pero tus dudas no.